El título de la predicación es ¿Cómo evitar discusiones? Santiago, mis hermanos, esta carta de Santiago es muy práctica para la vida. Es muy práctica, mis hermanos, para nuestra vida diaria, y eso es lo que tiene que decirnos, siguiendo el texto, mis hermanos, en esta 10ª predicación de 15 acerca de Santiago. ¿Cómo evitar discusiones? Y es lo que vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Y la verdad es que cuando escucho personas a las cuales aconsejo o platico con ellas, mis hermanos, muchas de las quejas que oigo, mis hermanos, son esta: apenas podemos seguir juntos, discutimos todo el tiempo, nos amamos, pero discutimos y peleamos. Nos tenemos afecto, pero discutimos y peleamos. Y a veces oigo estas preguntas, mis hermanos: ¿por qué exploto? ¿Por qué me enojo tanto? ¿Por qué discuto tanto? Y a veces sin cosas, sin importancia. Otros dicen, mis hermanos, otros he escuchado que dicen: tengo mucha tensión con mis hijos, tengo dificultades con mis hijos y no entiendo por qué siempre estamos discutiendo y contradiciéndonos. ¿Por qué estamos haciendo esto? Así pues, mis hermanos, el día de hoy, y espero que de verdad la palabra de Dios sea útil para ustedes en esta mañana, veremos precisamente, mis hermanos, cómo evitar discusiones. Santiago, mis hermanos, nos da las causas de las discusiones y también nos dice, mis hermanos, cuál es la cura para no discutir tanto. Quizás a mis hermanos que son parejas ahora, que tienen su esposo, su esposa, en lugar de ir a otro lado, qué bueno que vinieron aquí a la iglesia, mis hermanos. Porque si estás discutiendo en tu matrimonio o eres muy discutidor y discutes en el trabajo también, o discutes con tu familia, o discutes también con tus amigos, has venido al lugar correcto. Has venido al lugar adecuado para escuchar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, antes de comenzar, déjenme decirles: piensa por un momento en la persona con la cual más discutes. Piensa por un momento en la persona con la cual más discutes. A lo mejor es tu esposo o tu esposa. A lo mejor alguno de tus hijos, o a lo mejor alguien del trabajo, o no sé, algún familiar. Piensa por un momento en esto. Y mientras reflexionamos en la palabra de Dios, te pido que vayas tú reflexionando, vayas pensando cómo puedes evitar esas discusiones con esa persona en particular. Con esa persona en particular, tu esposo, tu esposa, alguno de tus hijos, algún amigo, algún otro familiar, no lo sé. Pero a lo largo de la predicación te pido que al momento de que vayamos avanzando en la predicación, vayas pensando en esa persona. Piensa, ¿cómo puedes evitar las discusiones con esa persona? La verdad, mis hermanos, Santiago, el que escribió esta carta, no se anda por las ramas, va directo al asunto, mis hermanos, y va directo al asunto en este sentido acerca de las causas de los conflictos, de las discusiones y cómo pueden ser resueltos, mis hermanos. Así pues, yo quisiera pedirles: ustedes tienen su boletín allí, mis hermanos, espero que todos tengan un boletín, espero que tengan lápiz o pluma también para anotar, mis hermanos, las personas que nos visitan hoy. Tenemos el boletín, es el resumen de la predicación, y les pido que anoten algo, mis hermanos, para que no se les olvide inmediatamente saliendo de aquí la predicación, sino puedan hacer sus anotaciones y luego repasarlo, mis hermanos. Todo lo que tienen en su boletín es un resumen de la predicación. Y quiero ver el pasaje, mis hermanos, cuál vamos a estar meditando el día de hoy: Santiago 4, del 1 al 10. Y quiero leerlo para ustedes, mis hermanos, Santiago 4, del 1 al 10. Quiero leerlo para ustedes. Está en la pantalla, también está en sus boletines, mis hermanos, esta porción de la Escritura. Santiago 4, del 1 al 10. Voy a leerlo para ustedes, mis hermanos. Dice de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano:
El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago, mis hermanos, está hablando precisamente de esta situación, de los conflictos. A lo largo de estos 10 versículos está hablando de los conflictos. Y mis hermanos, lo primero que nos dice es de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes. ¿De dónde surge? Mis hermanos, hay un pasaje que está allí también en sus boletines. Dice allí, mis hermanos, ¿de dónde surgen estas guerras? ¿De dónde surgen las discusiones? ¿De dónde surgen los pleitos? ¿Por qué tengo tantos problemas con esa persona? ¿Por qué tengo tantas dificultades con mi esposa o mi esposo? Si lo quiero tanto, ¿por qué discuto tanto? O con mi hijo o con mi papá, ¿por qué discuto tanto con él? O con esa persona en el trabajo, ¿por qué discuto tanto? ¿Por qué es esto si le tengo afecto? El apóstol Pablo es directo. Dice allí, mis hermanos, que las discusiones, los conflictos, dice, surgen de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Así dice el apóstol. Surgen de las pasiones. En otras palabras, mis hermanos, y si lo quieren anotar, por favor anota, subraya esta palabra pasiones. Es otra palabra, mis hermanos, para deseos, tus deseos internos, lo que tú quieres, lo que tú deseas. Y saben, mis hermanos, si lo quieren anotar entonces en el punto 1, las causas de las discusiones son nuestros deseos. El apóstol Pablo está diciendo, Santiago está diciendo, nuestras pasiones, son nuestros deseos. Dice, mis hermanos, que esa es la causa de nuestras discusiones. ¿Por qué? Porque son mis deseos los que están en conflicto con los deseos de la otra persona. Son mis deseos los que están en conflictos con los deseos de mi esposa o de mi esposo. Son mis deseos los que están en conflicto con los de mis hijos o con los de mis padres. Son mis deseos. ¿Y sabes? Entonces hay algo que aprender aquí. Cuando mi deseo está en conflicto con tu deseo, entonces vamos a tener discusiones. Yo deseo algo, tú deseas una cosa contraria y vamos a discutir porque deseamos cosas que son contrarias, cosas que son opuestas. Eso es lo que está diciendo Santiago, mis hermanos. La verdad es que el conflicto comienza temprano en la vida. ¿Saben? Se da antes de que podamos hablar. Por ejemplo, cuando un bebé tiene hambre o está mojado, mis hermanos, su pañal, entonces nos lo deja saber de inmediato el niño. ¿Qué es lo que hace? Comienza a llorar. ¿Saben? Esa es la manera de discutir de los niños. Cuando un niño, mis hermanos, está llorando y grita, la verdad es que está agrediendo al adulto, no le puede pegar, pero eso es lo que hace, tiene un deseo. Y grita el niño, llora, mis hermanos, y entonces está agrediendo al adulto. En los matrimonios, mis hermanos, hay muchas condiciones para los conflictos, muchas condiciones. Quizás algunos de los que están casados aquí, mis hermanos, pueden pensar en las cosas que esperaron de su esposo o de su esposa antes de que se casaran. Quizás esperaban, yo espero que mi esposo haga estas cosas. Y quizás los varones dicen, yo esperaba que mi esposa hiciera estas cosas. Esperaban ciertas cosas de sus parejas. Y como uno es idealista, mis hermanos, y poco realista, uno es así, entonces uno se casa, mis hermanos, y cuando uno se casa, al principio le parece un sueño. Pero el día en que el varón se porta grosero, las mujeres despiertan. O a la inversa, mis hermanos, el día que las mujeres se portan groseras con los varones, también los esposos despiertan.
Déjame decirles que, mis hermanos, todas las uniones pasan por 3 etapas. Déjame decirte, así como avanza la tecnología, también avanza los matrimonios, mis hermanos, cuando están discutiendo. Y así como la tecnología, mis hermanos, hay 3 etapas tecnológicas en los matrimonios. Déjame decirte, la primera etapa es la etapa del cassette, es decir, cuando ella queda encinta. Es la etapa del cassette. La etapa del CD, mis hermanos, es cuando él cede en todo. Y la etapa del DVD, cuando ya no pueden, dividir la casa, dividir el auto, dividir los ahorros, dividir. Déjame decirte, en cualquier etapa en la que tú te encuentres, no importa, déjame decirte que hay esperanza. Pero tienes que aprender a manejar las discusiones, porque van a suceder. En cualquier grupo humano, en una iglesia, en un trabajo, en un matrimonio, mis hermanos, siempre va a haber discusiones, van a suceder. ¿Por qué? Porque son nuestros deseos en contraposición con los deseos de los demás. Siempre va a haber discusiones. Son deseos que están en conflicto, mis hermanos, y a veces nos frustramos, pensamos, ¿por qué estoy discutiendo tanto? La Biblia es muy clara, mis hermanos, y nos muestra que hay 3 deseos básicos que tenemos que causan conflicto. Hay 3 deseos básicos, mis hermanos, que causan conflicto. Son deseos legítimos, mis hermanos, son deseos buenos, a menos que estén fuera de control. Y cuando están fuera de control, mis hermanos, no es lo adecuado. Son deseos, mis hermanos, pero cuando tú los pones y están fuera de control, entonces esas cosas se convierten en el número 1 en tu vida y te van a causar conflicto. ¿Cuáles son estos deseos, mis hermanos? Si los quieren anotar allí en sus hojas. En primer lugar, mis hermanos, son el deseo de tener. El deseo de tener. Es decir, las posesiones. Saben, mis hermanos, como seres humanos, todos nosotros deseamos tener cosas. Deseamos tener cosas. La Biblia dice, mis hermanos, desean algo y no lo consiguen. ¿Y cuál es el resultado? Dice allí, sienten envidia. Deseas algo y no lo tienes, y ves otra persona que sí lo tiene, y lo que te provoca en eso a ti es envidia. Saben, mis hermanos, Dios nos creó las cosas para que las utilizáramos y gozáramos de ellas, para gozar de las cosas y utilizar las cosas. Para eso están las cosas, para que las utilicemos. Lo que tú y yo debemos hacer, mis hermanos, es utilizar las cosas y amar a las personas. El problema es cuando lo hacemos al revés, mis hermanos, cuando comenzamos a amar las cosas y a utilizar a las personas. Ese es el problema, cuando comenzamos a hacer eso. Realmente Dios nos diseñó y debemos seguir el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Utilizar las cosas y amar a las personas. Pero a veces, mis hermanos, en nosotros esto se invierte. Y lo que hacemos es utilizar a las personas y amar a las cosas. Amar las posesiones. Saben, mis hermanos, cuando utilizamos a la gente, lo que tratamos de hacer es manipularla, controlarla. Eso es lo que tratamos de hacer. Y muchas veces por eso se causa conflicto. En los matrimonios, porque alguien quiere manipular al otro y controlarlo. En los trabajos también se causa conflicto. También entre la relación entre padres e hijos se causa conflicto por esta misma razón, mis hermanos. ¿Saben? El deseo de tener, mis hermanos, se puede convertir en el número 1 en tu vida, en que tú le des prioridad. Y sabes, si eso es así, entonces eso te va a crear conflicto. De una encuesta, mis hermanos, de la casa encuestadora Gallup, esta que dice, mis hermanos, que el 56% de todos los matrimonios, mis hermanos, tienen problemas y terminan en divorcio por cuestiones de dinero. Por cuestiones de dinero. Esa es la razón número 1 por la cual los matrimonios discuten.
por cuestiones de dinero, por posesiones. ¿Por qué? Porque están amando las cosas y utilizando a las personas. Y debe ser al revés, utilizar las cosas y amar a las personas. Debe ser así, mis hermanos. Una vez alguien le preguntó a Howard Hughes, mis hermanos, en su época este hombre fue el hombre más rico del mundo. En su época era un magnate, mis hermanos, que se dedicaba también a hacer películas y tenía una gran flota de aviones, mis hermanos. En la Segunda Guerra Mundial se hizo muy famoso por algunas cosas de tratar de ser el avión más grande del mundo. Solo voló algunos cientos de metros, mis hermanos. Pero alguna vez alguien le preguntó a este hombre, a Howard Hughes, le preguntaron, ¿cuánto toma al hombre a ser feliz para que sea más feliz? Y él dijo, apenas un poco más. Es decir, tener un poco más. Y para ser feliz necesito un poco más. Y para ser más feliz necesito otro poco más. ¿Saben, mis hermanos, cuánto poco más se necesita? Siempre uno quiere más. Si uno está centrado en las posesiones, si uno está centrado en esto, mis hermanos. Así pues, cuando uno busca estas cosas, mis hermanos, uno va a comenzar a tener conflicto y el resultado es un vacío en la vida. Déjame decirte el segundo deseo. El primer deseo, pues, es el deseo de tener y eso causa conflictos. El segundo deseo es el deseo de sentir. En paréntesis, mis hermanos, es el placer, es el deseo de sentir. Santiago, mis hermanos, en el capítulo 4, el versículo 3, la segunda parte lo dice con toda claridad, mis hermanos, dice allí que piden para satisfacer sus propias pasiones. Es decir, uno pide para satisfacer los propios deseos, aquello que me da placer, mis hermanos. Primera Timoteo, mis hermanos, 6:17, no lo tengo en la pantalla, tampoco lo tienen en sus boletines, si lo quieren anotar y luego lo quieren ver, mis hermanos. Primera de Timoteo 6:17 dice que Dios ha hecho todas las cosas para nuestro disfrute. Dios ha hecho todas las cosas para nuestro placer. Pero cuando el placer se convierte en la prioridad de una persona, déjame decirte, eso te va a crear conflicto, te va a crear confusiones, discusiones con el resto de las personas, te va a causar problemas en tu vida. Cuando tu placer toma el número 1 en tu vida, déjame decirte que estás más interesado en tu propia comodidad que en la comodidad de los demás. Estás centrado en ti y solamente en ti. Estás más centrado en lo que tú piensas, en lo que te hace sentir bien, en lo que te hace a ti estar mejor y no estás pensando en la comodidad y el bienestar de aquellos que te rodean. Estás pensando solamente en ti. ¿Saben, mis hermanos? El deseo de tener y el deseo de sentir son dos de las causas que hacen que uno entre en conflicto. Puede ser, mis hermanos, que tú tengas esto y debes pensarlo con toda claridad y con toda honestidad. Pueden decirles el tercer deseo, mis hermanos. Tercer deseo es este, el cual nos mete en problemas o permite que podamos tener discusiones, y es el deseo de ser. El deseo de ser. Este, mis hermanos, es orgullo. Es decir, quiero que los demás hablen bien de mí. Quiero que los demás, pues, me reconozcan y reconozcan mi esfuerzo, reconozcan lo que yo estoy haciendo. Es el deseo de satisfacerse a sí mismo, es decir, primero yo, después yo y al último yo. Es este deseo, mis hermanos, es este deseo. ¿Han oído la canción, mis hermanos, que hizo muy famosa Frank Sinatra hace bastantes años, mis hermanos, y luego también algunos mexicanos la cantaron, esta de A Mi Manera? De eso habla, mis hermanos, las cosas son a mi manera. ¿Qué quiere decir? Soy yo, después yo, y al último, yo. Es eso, mis hermanos. La verdad es que vivimos en una época así, en la que nada más lo que importa es la persona. Si alguien, mis hermanos, a veces yo he escuchado que algunas personas le dan este consejo, mira, si te sientes bien, hazlo. Sin importar las otras personas, si te sientes bien, hazlo,
¿Por qué? Porque lo que importa eres tú, los demás no importan. Si te sientes bien, hazlo. Y ese, mis hermanos, es un problema de nuestra época. Solo es necesario que te satisfagas tú. Y lo más importante eres tú. Eso es, mis hermanos, la educación que recibimos a través de toda nuestra sociedad y de la cultura. Pero el cristianismo, mis hermanos, es contracultural, está contra la cultura, mis hermanos, de nuestra época. El cristianismo es otra cosa, mis hermanos. ¿Saben lo que dice la Biblia? Proverbios 13:10, si me pueden acompañar, mis hermanos. Está en la pantalla, también en su boletín. Y vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice así este pasaje: el orgullo solo genera contienda. Cuando una persona está centrada en sí mismo y solo en sí, eso va a traer discusiones, dice la Biblia. Genera contienda, genera discusiones, mis hermanos. Es así. La verdad es que es simple el asunto. Es simple. La discusión, el conflicto, viene cuando uno es orgulloso. Cuando uno es orgulloso, mis hermanos, la verdad eso va a traer discusiones en donde quiera que tú estés, en tu matrimonio, en tu trabajo vas a discutir, con tus amigos, con el resto de tu familia, vas a discutir si eres orgulloso, si realmente es así. ¿Saben? En el fondo de todas las discusiones, lo que hay es orgullo. En el fondo, eso es lo que subyace en el fondo de las discusiones, de las contiendas, es orgullo. La próxima vez que tú estés discutiendo con tu esposa o tu esposa o con tu hijo o alguien en el trabajo, tómate un momento y piensa. ¿Es digno esto de que yo esté discutiendo? ¿Es tan importante para estar discutiendo estas cosas? ¿Es esto? ¿Realmente es así? ¿Realmente es digno de que yo esté gastándome aquí discutiendo esto? Santiago, mis hermanos, nos dice que ¿por qué nuestros deseos no son satisfechos? Nos dice, mis hermanos, las causas de por qué nuestros deseos no son satisfechos. Y nos lo dice, mis hermanos, en Santiago 4:2-3. Dice allí la escritura, mis hermanos, ustedes no tienen, dice el pasaje, porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones. Aquí Santiago nos está diciendo las dos razones por las cuales nuestros deseos no son satisfechos. Número 1, ¿por qué nuestros deseos no son satisfechos? ¿Saben por qué? Porque no oramos. Eso es lo que dice el pasaje. No tienes, tu deseo no es satisfecho porque no oras, no buscas a Dios, no le preguntas a Dios. Tú quieres satisfacer tus deseos en la fuente incorrecta. Quieres satisfacer tus deseos en el lado incorrecto. Y déjame decirte, Dios puede satisfacer tus deseos si le buscas y oras. Debes buscar a Dios para que tus deseos, los deseos de tu corazón puedan ser satisfechos. Eso es lo que nos está diciendo, mis hermanos, Santiago. Muchas veces, para satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, buscamos en cualquier otro lado en lugar de mirar a Dios. Decimos, voy a resolver mis necesidades de esta manera, voy a resolver mis deseos de esta otra manera. Y saben, mis hermanos, no oramos. Me sorprende ver a veces cristianos, mis hermanos, que tienen una necesidad y a veces es una necesidad tan apremiante, es una necesidad realmente grande y ni aún así oran. Hay creyentes así, mis hermanos. Y hay otros creyentes que solamente oran, mis hermanos, cuando es la hora de la comida y nada más. Y algunos ni eso. ¿Sabes por qué a veces, mis hermanos, o por qué frecuentemente nuestros deseos no son satisfechos? Porque no buscamos de Dios. Si quieres verdaderamente que tus deseos sean satisfechos, debes comenzar a buscar de Dios, mis hermanos. Tú debes tener este principio en tu vida. Lo único que yo necesito es a Dios en mi vida, porque Él ha prometido darme todas aquellas cosas que necesito.
Déjame decirte, Dios no satisface caprichos. No va a satisfacer tus caprichos Dios, pero sí Él va a satisfacer todas tus necesidades. ¿Recuerdan, mis hermanos, el Salmo 23, versículo 1? ¿Cómo dice? ¿Alguien lo puede decir, mis hermanos? ¿Cómo dice? Jehová es mi pastor. Bueno, así dice el Salmo 23:1. Porque Jehová es mi pastor y porque Él es un Dios de esa clase, nada me va a faltar a mí. Eso debemos entenderlo, tú debes entenderlo. Debemos entender, mis hermanos, que todo lo que necesitamos es Dios. Él se va a encargar, si le buscamos, de satisfacer nuestras necesidades. Y otra vez déjame repetírtelo, no va a satisfacer tus caprichos, no tus caprichos, pero sí tus necesidades. Dios los va a hacer. La Biblia, mis hermanos, en infinidad de partes de ella, dice esto, mis hermanos. Así pues, la verdad es que debemos entenderlo así, mis hermanos. Dios va a satisfacer todas nuestras necesidades. Filipenses 4:19, si luego lo quieren buscar, lo quieren anotar, mis hermanos, la cita. Filipenses 4:19. Dice la escritora, mis hermanos, mi Dios pues proveerá para todas nuestras necesidades de acuerdo con sus riquezas en gloria. Va a satisfacer para todas las necesidades. Si pedimos y oramos, Dios las va a satisfacer. Dios lo va a hacer. Déjame decirte, ¿estás teniendo discusiones con tu esposa o tu esposo por tus deseos? No discutas tanto, mejor ora. ¿Estás discutiendo con alguien en el trabajo, o con tu hijo o tu hija? ¿O eres hijo y estás discutiendo con tu papá? No discutas tanto, mejor ora. Y pide que Dios ponga sabiduría en tu mente y sabiduría en la otra persona para que puedan llegar a acuerdos. Ora, ora. ¿Sabes? Si oras, Dios te va a dar la gracia necesaria para que puedas platicar con la otra gente, para que puedas platicar con la otra persona. En cierta ocasión un hombre, mis hermanos, un pastor guatemalteco me decía lo siguiente, que para discipular bien a una persona, mis hermanos, uno debe llevar una vida de oración. ¿Por qué? Porque si el discípulo se equivoca, hace algo, mis hermanos, que es incorrecto o falla o hace algo, en lugar de ir a regañarlo, uno va a orar en oración, uno ora, mis hermanos, y uno descarga todas las cosas en oración y entonces uno va con el otro, el discípulo que se equivocó y Dios le da la gracia, mis hermanos, para hablar con él bien. ¿Sabes? Si quieres ser menos enojón, si tú quieres enojarte menos, debes comenzar a orar más. Debes comenzar a hacer eso. Quizás eso es lo que tú necesitas. Quizás es lo que necesitas. Mis hermanos, necesitamos orar. Pero hay, mis hermanos, otra causa de que por la cual nuestros deseos no son satisfechos. Dice el pasaje, mis hermanos, no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. ¿Y sabes cuál es la segunda causa? Es el orgullo. Pides porque tu deseo no es adecuado y Dios no te va a conceder eso. Dios no, de ninguna manera Dios te va a conceder estas cosas. ¿Saben entonces, mis hermanos, cuando nuestros deseos se contraponen contra los deseos de otra persona, podemos tener discusiones? Pero también, mis hermanos, nuestros deseos nos pueden llevar a conflicto con Dios. Nuestros deseos pueden hacer que tengamos conflicto con Dios. No solamente tus deseos te hacen estar conflictuado con otras personas, sino tus propios deseos también te hacen tener conflicto con Dios. Fíjense bien, mis hermanos, lo que dice la Escritura, Santiago 4:6. ¿Lo podemos leer juntos, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice así: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Saben, mis hermanos? Dios está contra aquellas personas que son orgullosas. Dios está contra aquellas personas que son orgullosas. ¿Por qué? Déjame decirte por qué.
Una persona que es orgullosa piensa que no necesita de Dios. ¿Para qué si yo lo puedo resolver? ¿Para qué? Yo puedo hacer las cosas. No necesito buscar de Dios, ni lo necesito. ¿Y sabes? Si una persona tiene esa actitud, es la misma actitud de rechazo hacia Dios. Y entonces Dios podría decir, bueno, ¿no quieres tener nada conmigo? Pues anda, ve, haz lo que tú desees. Pero hay un conflicto con Dios allí. Hay un conflicto, mis hermanos. Ese es el conflicto. Nos lleva a tener conflicto con las personas, nuestros deseos, pero también nos lleva a tener conflicto con Dios, nuestros propios deseos. ¿Cuál es la curación para esto? ¿Cuál es la cura, mis hermanos? ¿Cuál es la cura para las discusiones? ¿Sabes cuál es? Anótalo, allí está. Es la humildad. Para que dejes de ser discutidor, necesitas comenzar a ser humilde, no orgulloso. Necesitas comenzar a ser humilde. Debes comenzar a dejar de lado el orgullo. ¿Saben, mis hermanos? El pasaje de la Escritura dice allí, Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué? ¿Por qué Dios extiende su gracia a las personas que son humildes? Porque el humilde busca de Dios, el orgulloso no. Aquel que está dispuesto a someterse, sí Señor, lo que tú ordenes, lo que tú mandes, sí está bien. Y agrega el pasaje allí en Santiago 4, mis hermanos, el versículo 10 dice, humíllense delante del Señor y Él, a su debido tiempo, los exaltará. Si uno se humilla debajo de Dios, a su debido tiempo, Dios a uno le pone en la posición correcta. ¿Sabes? La humildad, mis hermanos, es la cura para el conflicto con Dios, pero también cuando una persona es humilde, mis hermanos, también es la cura para las discusiones con las demás personas. Es la cura para las discusiones con las demás personas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando es humilde uno está dispuesto a aceptar sus errores. ¿No les ha pasado cuando te equivocas y alguien te señala tu error? ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien o te enojas? ¿Sabes? Frecuentemente te enojas. ¿Sí? Cuando alguien te señala tu error, cuando alguien te reconviene porque te equivocaste, en lugar de agradecerle a la persona, oye, gracias por decírmelo, oye, gracias, sí, me equivoqué. La mayor parte de las personas, cuando le señalan su error, mis hermanos, se enojan. Y se enojan mucho, muchas personas. Lo que está demostrando eso, mis hermanos, es que uno es orgulloso, uno es uno humilde. Esa es la marca de una persona humilde. Cuando tú te equivoques y alguien te lo señale, si tú te enojas, no eres humilde. Pero si aceptas lo que te están diciendo y tú te equivocaste, entonces esa es una señal de que verdaderamente eres humilde. Es eso, mis hermanos. Tú puedes decir que eres humilde, pero esa es la marca, lo que te estoy diciendo, de verdaderamente eres humilde o no, o eres orgulloso. Es cierto, mis hermanos, déjame decirte, siempre nos vamos a equivocar, siempre. Tú te vas a equivocar, yo también, constantemente nos equivocamos, constantemente. Y mis hermanos, lo que necesitamos es humildad. Humildad para con Dios, para ir con Él y decirle, Señor, necesito tu ayuda en esta situación. No puedo, necesito tu ayuda, Señor, en esta circunstancia. Y sabes, cuando tú vas en humildad delante de Dios y le pides ayuda, es entonces que tienes el poder para ver los cambios realizados en tu vida, para ver esos cambios en tu propia vida. Y cuando tú eres humilde también y reconoces tu error, déjame decirte, se acaban las discusiones con las otras personas.
Quizás les he platicado esto, mis hermanos, si no, déjenme recordárselos, déjenme platicarles esto. Una ocasión, yo tenía un Volkswagen rojo, mis hermanos, hace ya bastantes años, y en cierta ocasión yo iba por el periférico y vi venir una combi, mis hermanos, un pecero que iba recogiendo gente, pero que iba manobreando muy mal, mis hermanos, manejando allí en el periférico. Entonces, yo lo vi, mis hermanos, iba delante de mí, él se paró a recoger a una persona, pero después, mis hermanos, el tráfico se comenzó a hacer más denso en la parte más adelante del periférico, y entonces este combi, conductor me alcanzó y yo me tuve que parar, mis hermanos, porque pues de repente así es, uno se tiene que parar de repente. Y entonces como venía manejando mal, me pegó en una salpicadera. Y entonces, pues me bajé a ver, como yo andaba deprisa, mis hermanos, me bajé a ver, vi y dije, bueno, nos vemos, ya me iba a ir, me iba a arrancar, mis hermanos, y me sumió la salpicadera y entonces me dice, pues además a mí me pasó más que a ti. Entonces, pues ya me fui, le vi y su llanta, mis hermanos, me había pegado con la salpicadera, me había sumido allí en la salpicadera. Y le dije, oye, no, no te pasó nada, discúlpame por hacerte un rayoncito, mira lo que me hiciste. Dice, y me dice, bueno, además la camioneta no es mía. Bueno, mira, digo, ese es tu problema. Si no es tuya la camioneta, es tu problema, no es mi problema. Y le digo, mira, no, no vamos a discutir, es más, ni te iba a cobrar, ni te voy a cobrar, ya me iba a subir a mi carro. Nada más acepta que te equivocaste y punto, y nos dejamos de discutir. Podrías haber dicho, discúlpame, oye, mira, y se acabó. ¿Saben, mis hermanos? Eso necesitamos aprenderlo para nuestros matrimonios. Necesitamos aprenderlo para nuestra vida diaria. Necesitamos aprender esto, mis hermanos. Necesitamos aprender a decir, sí, lo siento, me equivoqué, perdóname. Esas son las 5 palabras más importantes en un matrimonio. Lo siento, me equivoqué, perdóname. 5 palabras que constantemente hay que decir en nuestras familias. Lo siento, me equivoqué, perdóname. Si tú eres capaz de decirlas, déjame decirte, vas a quitar muchas discusiones y muchos conflictos en tu vida. Las puedes decir en tu matrimonio, se las puedes decir a tus hijos, lo siento, me equivoqué, perdóname. Se las puedes decir con la persona que trabajas, lo siento, me equivoqué, perdóname. Sí, soy un torpe, me equivoqué. Y lo puedes decir en tu matrimonio. Déjame decirte, vas a vivir una vida con menos discusiones. Pero ¿cómo puedes tener esta actitud? Déjame decirte 4 cosas para desactivar el conflicto. 4 cosas para desactivar los conflictos. Gracias, mi hermano. 4 cosas, 4 pasos para la desactivación de los conflictos, mis hermanos. Quiero decir estos 4 pasos brevemente, mis hermanos. Primer lugar, ¿cómo puedo ser una persona menos discutidora? ¿Cómo puedo tener menos conflictos? Primer lugar, le daré el control a Dios de todas las cosas. Ponlo allí. Le daré a Dios el control de todas las cosas. Ese es el primero. Si quieres ser menos discutidor, ser menos enojón, entonces debes darle a Dios el control de todas las cosas. Tú te enojas porque quieres tener el control de todo y no lo puedes tener. Y te enojas porque las cosas salen fuera de tu control. Quisieras que las cosas fueran a tu manera, a tu modo, que las personas hicieran lo que tú quieres que hagan. Y como no sucede, te enojas. Como no pasan las circunstancias como tú deseas que sean, te enojas y comienzas a discutir con los demás. ¿Qué debes hacer? Debes comenzar a darle a Dios el control de todas las cosas. Dice así, mis hermanos, ¿lo quieren leer conmigo? El pasaje Santiago 4, versículo 7, la primera parte. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, así que sométanse a Dios, sométanse a Él. Deja que Dios tome el control de tu vida, dale el control, dale tus cargas a Él, dale tus circunstancias, dale tus necesidades a Él. Este es el punto de partida. Para que tu vida funcione de manera adecuada, de verdad, necesitas darle el control a Dios en tu vida.
Necesitas hacer esto en tu vida. El versículo 1, mis hermanos, que leímos hace un momento, allí en Santiago 4, mis hermanos, el versículo 1, mis hermanos, dice que de dónde vienen las guerras, las discusiones. Dice, vienen de adentro, de tus pasiones interiores, de adentro, que luchan dentro de ti, de tus deseos que luchan en tu ser. ¿Saben, mis hermanos? Muchas personas discuten con otros porque están discutiendo consigo mismos, tienen un conflicto dentro de sí mismos, tienen un conflicto en su interior. Claro que discuten con otras personas porque están con un conflicto dentro de su vida. Y entonces el punto de partida, ¿cuál es? El que tú puedas tener paz en tu corazón. No tengas un conflicto interior, porque si tienes un conflicto interior, vas a estar en un conflicto con las demás personas y también con Dios. Entonces lo que necesitas es tener paz en tu corazón, necesitas tener paz en tu mente, paz dentro de ti. Y para que puedas tener paz en tu vida, necesitas darle el control a Dios de todas las cosas. Necesitas darle a Dios el control de todas las cosas. Pon en Dios tus cargas. Pon en Dios tus circunstancias. Pon en Dios tus deseos. Colócalos allí y dale el control de todas las cosas. ¿Saben, mis hermanos, cómo dice Colosenses 3:15? Aquí está. Colosenses 3:15 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Déjame decirte, cuando la paz de Cristo gobierna en tu corazón, entonces estás en paz con la gente. Estás en paz con los demás. No tienes por qué estar discutiendo. No tienes por qué estar en conflicto porque tú ya no tienes ese conflicto interno. Si la paz de Dios gobierna dentro de ti, en tu corazón, déjame decirte que los conflictos se van a acabar. Pero si no tienes esta paz de Cristo, vas a seguir en conflicto, vas a seguir tratando de manipular a las personas, vas a tratar de controlarlas, vas a tratar de conseguir lo que tú deseas. Pero debes tener la paz de Dios dentro de tu corazón. ¿Qué debes hacer? Debes ir con Dios y decirle, Señor, te doy el control de mi vida, te doy el control de mis circunstancias, te doy el control de mi matrimonio, te doy el control de mi trabajo, te doy el control de todas estas cosas. Toma el control de mis deseos. Y déjame decirte, cuando tú comienzas a hacer esto, Dios te va a dar su paz en tu vida y eso va a ser una diferencia en tu vida, una gran diferencia en tu vida. Cuando tú puedas decirle, sí, Señor, te doy el control de mis deseos, el control de todas estas cosas, déjame decirte que Dios te va a dar su paz. Y este es el primer paso. Segundo lugar, mis hermanos, segundo lugar, seré sabio contra Satanás, el maligno. Seré sabio. Por favor, anota la palabra sabio allí. Seré sabio. ¿Qué quiere decir? Debes estar alerta. Debes darte cuenta de lo que él está haciendo. Debes darte cuenta de dónde viene el conflicto y cuál es la fuente de conflicto detrás de él. Debes darte cuenta de esto. Debes darte cuenta del conflicto. Cuando alguien te agrede, cuando alguien te grita, cuando alguien te ofende, sí lo hace la persona, sí. Pero debes darte cuenta quién está detrás de la persona. Debes darte cuenta de eso, quién está detrás de la persona. Dice el pasaje, mis hermanos, Santiago 4:7, la segunda parte. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resístelo. ¿Saben? La palabra resiste, la palabra resisten, mis hermanos, es un término de guerra. Significa estar preparado. Significa estar, mis hermanos, listo para soportar el ataque. Eso es lo que significa. Si sé que me van a atacar, debo estar listo, preparado para ello. Eso es lo que significa, mis hermanos, resistir. Tú debes darte cuenta que el maligno lo que desea es destruir cada cosa buena en las relaciones. ¿Por qué?
poniendo conflictos, discusiones, causando confusión, tensiones, sensaciones lastimadas, decepciones, cólera, caos. ¿Sabes? Él ama hacer estas cosas, el maligno, y va a tratar de hacerlo en tu vida y también conmigo, con todos nosotros. Y tú debes resistir, oponerte al maligno, darte cuenta de lo que él está haciendo. Debes darte cuenta de esto. Dice 2 Corintios 2:11, mis hermanos, dice allí la Escritura, sí, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, es decir, sus acechanzas, no las ignoramos. Entonces, ¿qué debes hacer? Debes reconocer su táctica, saber cómo funciona. ¿Sabes cómo funciona esto? Funciona cuando tú estás descuidado. El maligno te ataca. ¿Saben por qué pecan la mayor parte de los creyentes, mis hermanos? Porque son descuidados. La mayor parte de los creyentes pecan, sí, a sabiendas, pero están descuidados. Son descuidados. Y uno debe constantemente estar en guardia, resistirlo, no ignorar sus acechanzas, dice el pasaje, mis hermanos, no ignorar estas cosas, no hacerlo. Uno debe resistirlo, mis hermanos. ¿Sabes? Hace un momento les dije un pasaje, el Proverbios 13:10. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo puede volver a leer, mis hermanos? Está en sus boletines, Proverbios 13:10. ¿Cómo dice? El orgullo solo genera contiendas. El orgulloso debe estar preparado. Yo te pido que lo memorices, este versículo. Memorízalo, para que tú lo estés prevenido. Memorízalo. El orgulloso conduce a las discusiones, genera contiendas. La próxima vez que tú estés en una discusión, tú puedes traer este versículo a tu mente y parar y pensar. ¿Por qué estoy discutiendo? ¿Es importante esto por lo que estoy discutiendo? ¿Solamente estoy pensando en mis necesidades y no las necesidades de la otra persona? ¿Estoy pensando en mis deseos y no los deseos del otro? ¿Estoy pensando en mis actitudes y no las actitudes del otro? Piénsalo un momento así. ¿Sabes? En este pasaje hay una gran promesa allí en Santiago, mis hermanos. Dice que si uno resiste al diablo, ¿cómo dicen mis hermanos? ¿Qué va a suceder? Él huirá de ustedes. Así es que tienes que ser sabio. Tercer paso, mis hermanos, tercer paso. Creceré cerca de Dios. Creceré más cerca de Dios. ¿Cómo crees que afecte tus discusiones, tus conflictos, si tú estás creciendo más cerca de Dios? Si tú estás leyendo la palabra de Dios, estás leyendo la Biblia, si vienes a los cultos dominicales o te estás reuniendo con otros creyentes, si tú estás orando, si tú estás compartiendo de Cristo, déjame decirte, ¿cuántas discusiones tú tendrás? Déjame decirte que el nivel de tus discusiones será más bajo cada vez. Es simple. Si tú pasas más tiempo más cerca de Dios, déjame decirte que tú estarás discutiendo menos cada vez. Dice Santiago 4:8, mis hermanos, dice allí, acérquense a Dios, ¿y qué sucede? Él se acercará a ti, si tú te acercas a Dios. ¿Saben, mis hermanos? Hay algunas personas que tienen necesidad. No oran, pero cuando tienen una necesidad, oran. ¿Y qué sucede cuando oran? Dice, voy a orar a Dios. Pero oran, mis hermanos, y sienten que Dios está muy lejos. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que no vives cerca de Dios. Y cuando tienes una necesidad, cuando tienes un problema, te sientes así de Dios, lejos. Pero si tú te mantienes cerca de Dios constantemente y cuando venga tu momento de necesidad, déjame decirte que Dios está allí para ti. Lo mismo sucede, mis hermanos,
en tus discusiones, en tus conflictos. Si tú te mantienes cerca de Dios, vas a tener menos discusiones cada vez, menos cada vez. Dios te va a mantener en paz dentro de ti. Isaías 26:3, mis hermanos, podemos leerlo juntos este pasaje. Fíjense bien este pasaje, mis hermanos. Lo que Dios desea para ti y para mí es que tengamos una vida plena, una vida llena de paz. Y fíjense bien cómo dice, vamos a leerlo, mis hermanos, dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, el Señor le da su paz a aquellos que perseveran en Él, que constantemente están pensando en Él. Dice, cuyo pensamiento en ti persevera, está continuamente pensando en ti. ¿Por qué? La razón de pensar continuamente en el Señor es porque hay una confianza en Él, porque en ti ha confiado. Depende de ti, dice el pasaje, mis hermanos. Así pues, si tú quieres realmente comenzar a tener más paz, debes comenzar también a vivir más cerca de Dios. Por último, el último paso para evitar discusiones o para desactivarlas, el último paso, hay que estar dispuesto a pedir perdón. Pediré perdón. Si tú deseas parar las discusiones en tu vida, si deseas parar los conflictos, debes aprender a pedir perdón a Dios y a aquellos a los que tú has lastimado. Si tú has herido a alguien, si tú has lastimado a alguien, entonces debes ir con Dios, pedirle perdón a Él y no quedarte solo allí. Debes ir también y pedir perdón a las personas que tú has lastimado. Dice la Escritura, mis hermanos, Santiago 4:8, la segunda parte, dice, límpiense las manos, purifiquen los corazones. Hay dos cosas aquí. ¿Por qué dice límpiense las manos y luego dice purifiquen los corazones? ¿Saben? Nuestras manos lo que representan es nuestra conducta. Eso es lo que representa. Lo que está diciendo, limpia tu conducta. Limpia la parte externa, tu exterior. Límpiate de ello. Tu conducta, límpiate las manos. Y sabes lo que representan los corazones son nuestras actitudes. Por eso dice, purifica tu corazón, tus actitudes, tus motivos internos. Eso es lo que tienes que hacer. Está diciendo así, mis hermanos, tienes que tomarlo seriamente, con toda seriedad. Si tú has lastimado a alguien, tómalo con seriedad. No es cosa sencilla, no es cosa fútil, debes tomarlo con toda seriedad. Debes estar dispuesto a pedir perdón por tus acciones y por tus actitudes. Las dos cosas. Quizás has lastimado a alguien muy cercano a ti. Pues debes pedir que perdón por tus acciones y por tus actitudes. Eso es lo que nos dice este pasaje, mis hermanos. Hay que hacerlo así. Hay que hacerlo. Debes precisamente comenzar a hacer estas cosas. La verdad, mis hermanos, dice la Escritura, Santiago 4:9, reconoce tus miserias, llora y laméntate. ¿Te has equivocado? Reconócelo. Llora, laméntate, dile a la persona a la que tú has lastimado, herido, lo reconozco. Tienes que lamentarlo. Estará apesadumbrado por la manera en que tú has herido a alguien. Debes comenzar a hacer estas cosas. Si tú haces esto, déjame decirte que los conflictos y las discusiones en tu propia vida van a disminuir grandemente. Van a disminuir de manera notable, pero debes comenzar a hacer estas cosas. Déjenme concluir, mis hermanos.
Muchos de nosotros perdemos gran parte de nuestras vidas discutiendo por cosas sin importancia, cosas que no la tienen. Y en lugar de vivir vidas llenas de paz y de plenitud, constantemente discutimos. Frecuentemente lastimamos, herimos y discutimos con las personas que más afecto les tenemos, con las personas que amamos, nuestras esposas, esposos, hijos. Discutimos con ellos, los lastimamos, los herimos. Pero mis hermanos, en nuestras relaciones con ellos, nos debemos dar cuenta, mis hermanos, que muchas veces son nuestros deseos que están en conflicto con los deseos de los demás y por eso estamos discutiendo y peleando. Y pensamos solo en nuestros deseos y no pensamos en los deseos de los demás. Estamos siendo orgullosos. Dice la Biblia, mis hermanos, la Escritura dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si tú comienzas a mirar por el bienestar de tu esposa, de tu esposo, de tu hijo, de tu padre, de tu vecino, de tu compañero de trabajo, como dice el versículo 4, no mirando cada uno por su propio bienestar, sino también por el del otro, déjame decirte que las cosas van a resultar mejor. Pero sobre todo te parecerás más a Cristo Jesús. Porque dice el versículo 5, pues haya este sentir en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y si tú comienzas a hacer esto, déjame decirte que comenzarás a parecerte más en carácter a Cristo Jesús. ¿Quieres que las discusiones a tu alrededor disminuyan? Pues tienes que dar estos pasos. Tienes que hacer lo que te he dicho aquí ahora. Pero lo que te pregunto hoy es si lo vas a hacer. ¿Lo harás? ¿Verdaderamente harás esto para que en tu entorno, en tus circunstancias haya menos discusiones? ¿Harás esto? Yo espero que sí. Que tú comiences a hacer esto para que comiences a disfrutar una vida más plena y más llena de paz. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Y vamos a orar. Si tú te has dado cuenta ahora que estás llevando una vida con muchas discusiones, pleitos, pues entonces dile a Dios ahora y reconócelo y dile, Señor, te voy a dar el control de mis deseos, el control de mis circunstancias, el control de mi vida. Al momento de orar, díselo a Dios. Díselo, yo voy a orar también por ti, no sé quién eres, no sé si lo vas a hacer, pero yo quiero orar por ti, si tú quieres, este es tu deseo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor nuestro, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor. Bendito seas. A ti la honra, a ti la gloria, a ti todo el honor, a ti toda la alabanza. Mi Señor, gracias por tu palabra, que es muy práctica. Gracias, mi Señor, porque en ella nos dices cómo evitar discusiones con la gente que amamos, con las personas que queremos y les tenemos afecto. Y nos damos cuenta, mi Señor, que muchas veces discutimos porque somos orgullosos y anteponemos nuestros deseos a los deseos de los demás. Discutimos por eso, por nuestros deseos, que batallan dentro de nosotros mismos. Y nosotros muchas veces estamos conflictuados dentro de nosotros mismos, tenemos un conflicto en nuestro interior. Te pido, mi Señor, te pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, ahora mismo, tú tomes el control de todas las cosas. En particular, si hay aquí de mis hermanos que están aquí, o de los que verán este video en internet, que le están dando el control
de todas las cosas a ti, mi Señor, de sus deseos, de sus vidas, de sus matrimonios, de sus trabajos. Te pido, mi Señor, que tú los tomes en tus benditas manos. Actúa, Padre Celestial. Y lo que te pido es que llenes cada corazón de tu paz. Donde hay orgullo, mi Señor, que haya humildad. Que haya un reconocimiento de los errores y que uno pueda decir, mi Señor, perdóname a ti y también perdóname a las demás personas a las cuales uno ha herido o ha lastimado. Si hay así de mis hermanos aquí en esta congregación, o los que vean este video, Padre Celestial, te pido que tú estés actuando en sus vidas. Te suplico en el precioso nombre de Cristo que tú les tomes en tus benditas manos y toma el control de todos ellos, de sus deseos, de sus circunstancias, de sus matrimonios, de sus familias, de sus trabajos. Tómalo todo, mi Señor. Y pon tu paz abundante en cada corazón y en cada vida. Por favor, mi Señor, por favor. Quiero poner esta congregación en tus benditas manos, a cada uno de mis hermanos, a cada familia, y aún a aquellos de nuestros hermanos que no han podido venir el día de hoy. Te pido, mi Señor, que tú les guardes, les cuides, les prosperes en todas las cosas. Y por favor, mi Señor, permite que cada día podamos parecernos más en carácter a nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo Jesús sea formado en cada uno. Que Cristo Jesús, mi Señor, esté tomando el control de las mentes y los corazones. Te lo pido en Cristo. Por favor, mi Señor, actúa así. Gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque sé que no vuelve vacía a ti, sino que hace todo aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias, mi Señor, porque sé que a través de tu palabra tú vas a cambiar vidas y las vas a transformar. Gracias, mi Señor, porque sé que también a través de esta palabra en particular, el día de hoy, tú vas a comenzar a cambiar también matrimonios, familias enteras. Te lo agradezco, mi Señor. Gracias. Solo danos, mi Señor, una mente y un corazón obedientes a ti para llevar a cabo tu palabra y ponerla por obra. Queremos adorarte así, mi Señor. Al salir de este lugar, hoy estamos dispuestos a poner por obra tu palabra, mi Señor. Porque así esta precisamente es la verdadera adoración hacia ti. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria. A ti todo el honor. A ti toda la alabanza en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador. Amén.